tampoco es una situación que es muy distinta al resto del país, es lo que te iba diciendo. Ujú. Y aquí en el ámbito de la ciudad del Dorado, en el ámbito donde usted se desenvuelve, en los últimos tiempos ha tenido un crecimiento exponencial la cantidad de situaciones que se van Y, dando. a ver, eh, 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 técnicamente existen herramientas para superar situaciones coyunturales, Ujú. de situaciones económicas, pero está también técnicamente la instrumentación de procedimientos preventivos de crisis. Hoy también está más complicado instrumentarlo porque hoy se instrumenta ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Esto pasó a competencia de la Nación, no es como era antes, que se tramitaba en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Entonces tiene una situación más complicada y se necesitan un montón de requisitos más que a veces las empresas, en definitiva, de manera particular, terminan adoptando algún tipo de medida para tratar de sortear esta situación, pero no de manera formal. Hay achicamientos permanentes y hay despidos donde se funda, porque la ley a su vez establece que da la posibilidad de despedir por razones económicas no imputables a la empresa, pero también está dentro del ámbito del trabajo lo que se llama riesgo empresarial. O sea, hay un juego de dos posiciones distintas, si bien la ley autoriza, pero también hay un principio que es el trabajador no tiene por qué andar soportando los riesgos de la empresa, digamos. Eh, Esa es una situación que se da mucho, pero las empresas, por lo menos hay muchas empresas que fueron cerrando, fueron despidiendo y terminan la mayoría acordando con sus trabajadores, y los que no se pueden acordar se judicializan y, bueno, son otros tiempos, por supuesto. Ujú. ¿Y hay muchas judicializaciones en el último periodo? Normal, o sea, yo por lo menos de lo que tengo es normal, pero normalmente, habitualmente lo que sucede es que se discute mucho en el ámbito del Ministerio de Trabajo y se trata de buscar un punto de equilibrio para que el acuerdo sirva a las dos partes y se termina acordando, porque a veces un juicio lleva mucho tiempo, muchos costos, y a veces cuando sale la sentencia, a veces también en nuestro país, que también tenemos el tema de los intereses, tenemos el tema de la actualización de los montos, a veces no le sirve ni al trabajador ni tampoco a veces le sirve al empleador, digamos. Depende de los criterios y modos de actualización que utilizan los jueces, digamos. Y Esto, sí. a propósito de esto de los juicios laborales, ¿qué piensas sobre esto que el gobierno nacional ha hecho bandera para avanzar sobre la reforma Mira, laboral de la industria del juicio? sí, a ver, para mí, yo vi varios proyectos que me pasan, varios proyectos de no sé cuál en definitiva, cuál es el final, porque recibí tantos que no sé cuál es el final o cuál es el que se está tratando en definitiva, pero advierto que sustancialmente no se modifica mucho más de lo que ocurre en la realidad. A ver, para mí, y siempre lo digo en las reuniones a veces que estamos con algunos empleadores y ese tipo de situaciones donde analizamos el contexto, para mí el problema no es el despido del trabajador y lo que cuesta un despido. Para mí es lo que sale mes tras mes, lo que sale un trabajador. Lo que le sale a una empresa a un trabajador todos los meses. Ahí está el problema. O ahí está el costo alto. Porque que un trabajador tenga un año de antigüedad y uno lo vincule y cobre un sueldo de indemnización, me parece que no es por ahí el problema, o tenga 2 años y tenga que cobrar 2 sueldos, porque es un sueldo por cada año. Hoy lo que hacen es, con la nueva ley, es tratar de quitar todo lo que no sea de carácter permanente, o sea, todos los que solamente se van a liquidar los conceptos remunerativos y no como se viene liquidando actualmente. Pero pues no pasa por ahí. A mí, por lo menos mi experiencia, me permite dilucidar de que lo que te sale un trabajador mes por mes. Por lo tanto, hay empresas que a veces no llegan a regularizar o a blanquear toda la situación laboral o el trabajo negro. Y eso es lo que definitivamente termina impactando en la liquidación, porque un trabajador que fue deficientemente registrado durante toda la relación laboral, cuando tenía que cobrar, vamos a suponer, un trabajador que tenga que cobrar 180 horas o 190 horas en un aserradero, pero uno mira en el recibo
y está cobrando 140, 150, a la hora que uno lo tenga que desvincular, ¿y por qué lo liquida así? Liquida así para pagar menos aportes, sin perjuicio que le pueda pagar en negro el resto. Pero a la hora de la desvinculación, un trabajador obviamente, al quedarse sin trabajo, no solo va a reclamar la indemnización, sino que va a reclamar las multas derivadas de esa registración deficiente, y eso es lo que hace que se venga un monto sideral que después no pueda afrontar y afecte la economía de la empresa. ¿Se entiende cuál es el problema? O sea, me parece que acá lo que hay que trabajar porque todo el mundo quiere tener un trabajador en blanco, todo el mundo quiere, porque cuando está en blanco, cuando está de punta en blanco el trabajador y se le paga lo que tiene que ser, cuando hay una indisciplina, cuando hay un incumplimiento, cuando hay una injuria laboral grave, se pueden aplicar desde medidas disciplinarias hasta el despido con justa causa y sin derecho a indemnización. Pero cuando está deficientemente registrado o no está registrado, no se lo puede despedir, o si le despide uno sabe que le van a cobrar todas las multas por la registración deficiente, y ahí se genera toda la situación. Entonces, para mí, el problema radica en que lo que le sale un trabajador mensualmente a cada empresa. Lamentablemente, por ahí nuestros convenios se negocian en Buenos Aires y no se adaptan a nuestra realidad. A veces los que negocian, los paritarios son de Buenos Aires, salvo algunas actividades como la madera, que es donde sí tenemos paritario, pero hay otros donde los paritarios son de Buenos Aires. O sea, nosotros tenemos realidad distinta a una ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros tenemos que evaluar lo que sale el trabajador mensualmente, no lo que el trabajador lleva como sueldo y se pone la plata en el bolsillo, sino lo que le sale al empleador. Además, todo lo que significa aportes y contribuciones, que es un montón de dinero que ronda el 50% de lo que el trabajador, más o menos, de lo que el trabajador cobra. O sea, si un trabajador, vamos a suponer, que debería cobrar 1.000.000 de pesos, en costos laborales sería 1,5 millones. No olvidemos que nosotros tenemos vacaciones, tenemos, o sea, aguinaldo, y tenemos, no sé, pero 15 feriados tenemos en el año. Entonces, todas esas cuestiones deben tenerse en cuenta y, en definitiva, la parte impositiva es lo que más representa y lo que afecta. Y como no se puede dar cumplimiento con todo eso, entonces se empieza a registrar de manera deficiente y llegado a la hora de la verdad, cuando se termina el vínculo, uno no puede decir todos los trabajadores, pero el que está afuera y no va a tener empate, no va a tener problema en reclamar todo lo que tenga que ser. Va un abogado y entonces ahí vienen montos siderales y se genera lo que se dice la industria del juicio. También tenemos que decir que hay empleados, así como hay excelentes trabajadores, también hay excelentes empleadores. Así como hay trabajadores incumplidores, también hay empresas o empleadores que son incumplidores. O sea, uno no puede generalizar todo, pero necesariamente uno debe actualizar esta situación, y creo que el centro de la discusión tiene que ser por ese lado, no el despido, porque el despido, en definitiva, la indemnización, si alguien estuvo 5 años y se le tiene que llevar 5 sueldos, no debería ser tan significativo si yo le tengo en blanco, Claro. si le despido sin causa. Pero si yo le tengo en negro, van a ser esos 5 sueldos, más la multa por la falta de registración, más los aportes, más se le da comunicación al ARCA para que haga para que liquide aquello que se liquidó deficientemente. Entonces se hace una bola que no Claro, se puede pagar. claro. ¿Se entiende? Sí, No sí. sé si se entiende cuál es la cuestión. Se entiende, sí. Pero como en otros tiempos, la situación es compleja actualmente. Yo por ahí interactúo con muchos comercios y atiendo y asisto, y la verdad la parte comercial y inclusive de comestible ha disminuido un montón, las ventas han bajado sustancialmente, y sin embargo todos los costos se mantienen o han subido una barbaridad, inclusive los servicios, que subieron El rubro alrededor más, de 600, 900% subieron los servicios. ¿este es el rubro más Eh, afectado, el comercial? Yo veo que sí, porque las ventas no, ahora por ejemplo en diciembre y noviembre, diciembre, que son los meses
de furor, digamos, donde más se trabaja, y sin embargo no hubo mucha más no se modificó mucho la compra, digamos. Pudieron, o sea, todo estuvo muy relativo, muy medido, la gente se cuida porque así como a la empresa le va mal o no le alcanzan los números, al trabajador, imagínense que lo único que tiene su fuente de ingreso es su salario, tampoco le alcanza y los costos siguen subiendo. Yo no sé si son esos 2%, 2,5%, 2,8, 2,9% de inflación, pero uno con la realidad se encuentra con otra situación y ve que se genera un retroceso en los trabajadores, porque ni siquiera trabajando y cobrando lo que dicen los convenios colectivos pueden satisfacer las necesidades mínimas que establecen. Y de las Y empresas que... tampoco, y la Sí, empresa sí. tampoco pueden porque los costos que tiene la empresa es imposible. Entonces es un círculo vicioso donde uno no puede y el otro tampoco, y entonces se termina incumpliendo lo que la ley dice, digamos. Y las empresas que caen en esta situación de crisis, que hacen preventiva de crisis, por su experiencia, ¿cuántos logran salvarse o inexorablemente van al quiebre y al cierre? Mira, te explico, los procedimientos preventivos de crisis son paliativos, ¿tá? Y si uno toma alguna medida de esa naturaleza, que pueden traducirse en dos cosas. Un procedimiento preventivo de crisis puede presentarse como una reducción de la jornada laboral y pagarle de manera proporcional durante un tiempo, que son 30, 60 o 90 días, no más que eso, en la medida que persista, o si no, hacer despidos, iniciando por el despido por el trabajador de menor antigüedad y menos carga de familia. Pero en la práctica eso no es tan así. A veces la reducción de jornadas que antes se pactaban, y a veces hay, sobre todo el sector forestal también está muy complicado, eso también, el sector yerbatero ni hablar, o sea, son situaciones que se van profundizando, y hoy por hoy yo normalmente hago los contratos normalmente para los servicios eh, de zafra y todo eso, que el año pasado prácticamente no hubo, porque no daban los números para andar contratando un tercero para que venga a hacer los servicios de zafra, porque también es una actividad que ha decaído mucho. La parte forestal también se va a limitar también a las empresas que tienen su propia materia prima. La actividad de la industria de la madera se va a ir limitando a eso. Me parece que vamos por eso. No sé si alguien se dedica a plantar pino, un privado hoy. También es una situación que tenemos que ir analizando para adelante, ¿sí? ¿Y hay predisposición de los actores en estas negociaciones que se hacen como para tratar de capear el momento? ¿Hay predisposición del empleado? Sí, 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 siempre. El que es un buen empleador y un buen trabajador siempre el trabajador siempre trata de cuidar su trabajo, o sea, hace todo el esfuerzo para mantener la fuente de trabajo y siempre termina colaborando, y las empresas también. A ver, como te digo, siempre hay empleadores y empleadores y trabajadores y trabajadores. Siempre existe la buena predisposición. No de todo, como siempre, ¿viste? Pero siempre se trata de buscar una solución porque alguien que pone un capital importante para trabajar, lo que menos quiere es fundirse ni andar sí, teniendo juicio ni nada por el estilo. sí, O sí. sea, nada más lejos que eso, la de tener conflictos judiciales y nada por el estilo. Lo que trata es de cómo se interactúa entre personas, siempre el derecho está presente, digamos, porque no todos los días todos amanecemos igual, ni tenemos la misma predisposición ni el mismo humor, entonces se generan situaciones que se pueden derivar en controversia. Para eso, por eso están los abogados, si no, no existiría, digamos, si todo se hace como tiene que ser, y están los juzgados. Bueno, pero de cualquier manera siempre hay buena predisposición y se trata de hacerlo mejor, pero el empleador lo que menos quiere, el empleador o las empresas lo que menos quieren es tener un problema más. Estoy hablando del buen empleador. Lo que tratan de solucionarlo y tener la mejor predisposición de su trabajador, de su empleado, para que llegada a la hora de la verdad le rinda lo máximo posible y pueda optimizar los recursos y pueda vender más y ganar más plata, porque en definitiva el que pone un dinero es para ganar plata, no es para perder, ni para hacer ningún beneficio, ni acción social,
Claro, ni alguna actividad de esa naturaleza, digamos. está No bien. son, no son muy, o sea, no tienen fin altruista las empresas, ¿sabes? Exactamente. Entonces, Eh, en ese contexto, la situación es esa. Juan, y para ir cerrando, por su experiencia en toda esta materia, ¿qué observa para el futuro en nuestro país y en nuestras zonas, fundamentalmente con el Mira, tema laboral? ¿Qué mira, perspectiva hay? uno siempre es optimista y lo que desea que superemos cuanto antes esta situación y nos vaya mejor. Pero esto ya nos pasó. No sé, yo me acuerdo del 2001, donde yo en ese contexto era funcionario del Ministerio de Trabajo y bueno, se superó, se pasó después, pero también hubo una etapa así coyuntural muy preocupante y donde mucha gente quedó sin trabajo y donde también costó el tema de la mano de obra. Bueno, son situaciones y son políticas nacionales que se adoptan y bueno, se tomó esa decisión, a ver, eh, ojalá se supere, ojalá mejore para todos, digamos, porque todos queremos estar un poco mejor, queremos vivir un poco mejor y creo que tenemos toda la oportunidad y tenemos todas las herramientas al alcance de la mano para poder estar mejor. Eh, pero estamos en una situación que espero que pronto se supere. No entiendo mucho de casi nada de economía, sino la economía de lo que veo todos los días y de lo que hablo con la gente y con las empresas y con los trabajadores, ¿no? Pero la idea es tratar de que, o sea, uno siempre es optimista y ojalá esto mejore para todos, que todos tengan mejor trabajo y que las empresas puedan ganar más dinero y que puedan trabajar más y que puedan expandirse y engrandecer nuestro país, porque la verdad, hoy por hoy, eh, yo escucho que se cierran empresas y hace rato no escucho que se abren empresas o se inaugura algún proyecto o algún emprendimiento. Siempre lo que vengo escuchando últimamente es eso, por lo menos lo que yo escucho. No sé si puede haber otra cuestión que yo no advierto, pero esa es la situación. Ujú, Y, particular, digamos, es lo que yo opino. ujú. Y le agrego una pregunta más. ¿Qué análisis hace el rol de los sindicatos en todo este contexto? Los sindicatos son asociaciones de trabajadores. Eh, si bien no podemos meter todo en una misma bolsa, como siempre digo, hay sindicatos que la verdad son gente que se preocupa, que trabajan, que trata de que la empresa pueda trabajar, que se sostenga la fuente de trabajo, y otros sindicatos donde en los últimos tiempos se fueron viciando, contaminando con prácticas que justamente no sé si lo que le preocupa es el trabajador en definitiva o otros intereses. Eh, También no podemos, a ver, mi análisis es que eh, como toda asociación, como toda actividad necesita asociarse para proteger sus intereses, pero bienvenido sea siempre que haya buena fe. Cuando se empieza a contaminar y empieza a viciar y son otros los intereses que motivan, claramente eh, se, se, se empieza a tergiversar el tema y no cumple la función que tiene que ser. Hay sindicatos que son excelentes, que trabajan, que luchan, que por supuesto le buscan la vuelta para que sus afiliados, sus asociados, le vaya mejor, como la Asociación de Abogados, la Asociación de Contadores, lo de los médicos, cada uno pelea por su interés. Yo también intervengo en algún otro tipo de asociaciones, pero también hay sindicatos que lamentablemente lo que debería ser honorífico, es la de representar a tus compañeros de trabajo, la de pelear por tus compañeros de trabajo para que para que garantizarles los derechos que la ley y la Constitución garantiza con el artículo 14 bis, que en definitiva el 14 bis, si analizamos, dice condiciones dignas y equitativas de labor. Con eso creo que se resuelve todo el resto. Eh, entonces, es algo imperativo que pone la Constitución. Si uno trabaja con eso, eh, debería marchar todo bien, pero bueno, sabemos cómo funcionan algunas cuestiones y hay gremios que de alguna manera terminan desprestigiando a otros que hacen las cosas bien, lamentablemente.
Juan, da para hablar muchísimo sobre esto y en algún momento seguramente le vamos a convocar para hablar un poco más sobre Bueno, el tema de la reforma laboral, que va a ser muy interesante, sí, más sí. cercano a su tratamiento en la Cámara Alta. Así que Ujú. bueno, le vamos a convocar seguramente para que nos esclarezca Bueno, algunos puntos que tengamos dudas, ¿no? bueno, un gusto, Que tenga un una muy gusto. buena jornada. Bueno, igualmente para vos, Mariana, y un saludo a toda tu audiencia y a Daniel y a Aníbal. Un Serán abrazo. dados. Bueno, ahí estaba entonces el abogado Juan Emilio Ferreira, que nos contaba un poco sobre la situación que se está viviendo, sobre todo aquí en la zona de la ciudad del Dorado y la preocupación que hay respecto a la complejidad del momento, a esta coyuntura crítica que estamos transitando en el aspecto laboral y con muchas empresas que caen en situaciones delicadas y que adoptan algún tipo de paliativo como para salir o tratar de capear el momento y bueno, ahí interviene justamente el abogado, ¿no? Así que bueno, esta comunicación telefónica fue auspiciada por Action Energy.